Y con relación a la Cumbre del Futuro prácticamente no se ha dicho nada. Eso sí, como todo está a la vista para quien quiera verlo, la página web de Naciones Unidas ha dado toda la información. Ejemplarmente. Lo dio antes, cuando se convocó el año pasado, la ha ido actualizando durante el año 2024 y una vez que la cumbre se celebra, han metido en la página web todos los documentos de lo que se ha aprobado, el Pacto para el Futuro, sus 64 páginas completas para que no se nos pierda ningún detalle de lo que se ha aprobado. También se nos informa que hubo 7 países que presentaron una enmienda al Pacto para el Futuro, encabezados por Rusia, pero que esa enmienda no salió para adelante y que por tanto finalmente, aunque hubo voces como la de Milei, el argentino, que por así decir mostraron su disconformidad, pero finalmente nadie votó en contra. La página web de Naciones Unidas insiste mucho sobre eso. El Pacto para el Futuro se ha aprobado sin el voto en contra de ninguno de los 193 países que asistieron a la cumbre. Y finalmente, el Pacto para el Futuro, con esas decenas de páginas que tenemos a nuestra disposición, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es muy sencillo. Primero, que se acabó la multilateralidad. Es decir, que lo multilateral... que lo multilateral tiene que acabarse. ¿Qué es esto de lo multilateral? Pues los gobiernos. Yo tomo la decisión en mi país, tú en el tuyo, el otro en el suyo. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así porque estamos, esa es la magnífica excusa, ante problemas globales que necesitan soluciones globales. Y que eso de que cada cual haga la guerra por su cuenta se ha acabado. Y esto el Pacto para el Futuro lo deja clarísimo. Y ha sido aprobado sin el voto en contra de ningún país, repito. Vamos a avanzar a lo largo de los próximos años, porque se han puesto los cimientos en no me cansaré de repetirlo, hacia un sistema de gobernanza global que no solamente tendrá la salud o la sanidad como referente, también será la profundización, por ejemplo, en la economía, en el sistema global económico, en la gobernanza global de la economía. Ciertamente podemos decir, oye, es que la economía hace ya algún tiempo, vamos desde la Segunda Guerra Mundial, existe lo que se llama el Fondo Monetario Internacional y existe lo que se llama el Banco Mundial. Y somos conscientes que a lo largo de estas décadas el FMI y el Banco Mundial han hecho y deshecho, apretando o no apretando en función de que si los gobiernos le hacían o no lo que ellos querían y han venido actuando así. Ya, pero ahora se trata de algo más. Porque en el Pacto por el Futuro, además de la claridad con la que se habla del sistema de gobernanza global, también se nos dice que hay que reestructurar todo el entramado financiero. Y lo que se viene a decir es muy fácil, que los gobiernos, a partir de ahora, tendrán que utilizar sus recursos para lo que tienen que utilizarlo. No para lo que se les ocurra, sino para lo que tienen que utilizarlo. Y podemos decir, ¿y para qué tienen que utilizarlo? También el Pacto para el Futuro lo dice con toda claridad. Para la digitalización de la sociedad. De hecho, el Pacto para el Futuro tiene incluso un anexo, el anexo 1, tiene 2 anexos, el 1 y el 2, y el anexo 1, que es bastante extenso, se dedica al Pacto Digital Global, que habla con claridad de la necesidad imperiosa de digitalizar y de digitalizar todo. Fijaros que a nivel mundial la Unión Europea ya ha comenzado este camino. Y el camino que ha comenzado, entre otros, la Unión Europea, se trata ahora de que se extienda a nivel global. Tener en cuenta que hasta no hace mucho tiempo Europa mantenía unos fondos de apoyo a los países inversamente a su nivel de PIB, a su nivel de riqueza, más ayuda a los que tengan menor poderío económico, que todos hemos conocido como los fondos FEDER, los fondos de desarrollo regional. Seguro que eso de los fondos FEDER no suenas a todo, porque durante años ha sido el instrumento fundamental de actuación de la Unión Europea hacia los países, y España ha recibido muchos fondos FEDER. Los fondos FEDER, ¿a qué iban dirigidos? Fundamentalmente a infraestructuras y a equipamientos. Infraestructuras y equipamientos. Por ejemplo, carreteras, pongamos por caso. Por ejemplo, vías férreas, pongamos por caso. Infraestructura y equipamiento. Pues bien, ya con el nuevo marco comunitario que empezó hace no muchos años, los FEDER han desaparecido.
¿Y ahora dónde se ha puesto de verdad todo el meollo de los recursos financieros de la Unión Europea? En la digitalización. Por ejemplo, España recibe una gran cantidad de dinero para digitalizar. ¿No tiene dinero para las carreteras? Casi están. Porque la Dirección General de Tráfico esto también debería tomar buenas notas. Porque mucho meter miedo con los accidentes, mucho llamar, que no digo que no lo haga, a la responsabilidad en la conducción. Oye, pero es que las instancias públicas tienen también una responsabilidad muy importante, que las carreteras tengan un mínimo de dignidad y que no te encuentres cada vez más que incluso autovías fundamentales como ejes en el país estén cada vez más deterioradas. Y no hay recursos para hacerle frente, porque el Estado per se, no solamente le ocurre al Estado español, le ocurre a muchos, está endeudado hasta las cejas y los recursos que le venían de fuera para poder hacer actuaciones extraordinarias ahora tienen una etiqueta que ya no son infraestructura y equipamiento, sino que es la etiqueta de la digitalización. Todo hay que digitalizarlo. Y hay que digitalizarlo porque el nuevo orden mundial va a tener como gran pilar precisamente una especie de sociedad virtual, artificial, donde lo virtual y lo artificial y el enganche de la gente a lo virtual y lo artificial tiene que ser fundamental. Porque esto está empeorando a un nivel tal, porque este ciclo humano no da más ya que dolor y sufrimiento, como antes decía, que la única manera es que la gente, para poder, entre comillas, sobrevivir, se enganche X horas al día a una realidad virtual que lo saque, permitidme que me exprese coloquialmente, de la vida asquerosa que están llevando a cabo. Una vida que no se puede llamar vida, es una especie de estado de zombie, y la única forma en ese estado de zombie de encontrar algún sucedáneo que nos aporte algo es enchufarte a lo digital, enchufarte a lo virtual, es decir, a una realidad que no existe, pero que tú te enchufas a ella. Esto recuerda enormemente, salvando las distancias, a Matrix. ¿Os acordáis que en Matrix la gente vivía metido como en una colmena, con la parte de atrás enchufada a un sistema virtual? Bueno, pues aquí no se trata de que nos metan en una colmena, no va a ser necesario. Nosotros mismos en nuestras casas nos vamos a enchufar a esa realidad virtual X horas al día para buscar de alguna forma un sucedáneo, algo que nos invite a no romper con la vida. Porque la vida que estaremos viviendo, insisto, será una vida que no merece tal nombre. Y la digitalización es fundamental, porque además la digitalización va enfriando el espíritu humano. Tener en cuenta, el riesgo no está en que las tecnologías nos coman. Las tecnologías, si se desarrollan, puede ser que se conviertan en autónomas y nos ataquen. No, ese no es el riesgo. El riesgo es que nosotros nos convirtamos en engranaje de las tecnologías por voluntad propia. Ese es el riesgo serio. El quid de la cuestión no está en que la tecnología nos coma, no, sino que nosotros, repito, en nuestros hábitos de vida, en nuestros patrones de vida, nos vayamos convirtiendo en engranaje más de las tecnologías, que es, por cierto, lo que hacemos ya cuando nos metemos en el ChatGPT, pongamos por caso. Y permitidme que me detenga con el ChatGPT porque creo que es algo que mucha gente está ya utilizando. Cuando se le pregunta algo al ChatGPT, yo hoy viniendo en el AVE me he entretenido haciéndole algunas preguntas, es verdad que es un sistema que te responde educadamente, rápidamente y que te estructura muy bien la información. Ahora bien, le he hecho distintas pruebas, Lo venía también haciéndole pruebas antes, no solamente esta mañana. Cuando se prueba el ChatGPT, que es muy simple de ver, primero que recoge una información que la inteligencia artificial no ha creado. Está creado por otros. Ella lo que hace es un barrido de datos y te lo pone delante. Ella no crea nada. Esto además está levantando muchas ampollas de protección de datos, de derecho de propiedad intelectual, porque la IA barre. Y todo lo barre, lo clasifica, y te responde y te da lo que tú quieres saber o crees que te está respondiendo ese sistema. Esto es lo primero. Pero lo segundo y más grave es que cuando realiza el barrido no barre la totalidad de Internet. Sus algoritmos hacen que solamente barra de páginas web que están en sus algoritmos autorizadas.
Y las páginas que no interesan, hay algoritmos para invisibilizarlas. Con lo cual, cuando vosotros recibís una información a través de la IA está reproduciendo el pensamiento único, porque lo que no tenga que ver con el pensamiento único desaparece, no se pone encima. A veces, para disimular, sucede por ejemplo con el tema del tratado de pandemia, pues deja caer un par de líneas como diciendo que hay personas que opinan de otra manera. Hombre, se agradece, pero ya está, es decir, como para quedar bien, ¿no? Fíjate qué generoso soy o generosa soy, que en la información que te doy te digo que hay gente que no está de acuerdo, pero después te viene todo lo que tiene que decirte para que sea lo que tú, y esto lo están haciendo ya muchos chicos y chicas, lo que reproduces en tus trabajos, lo que reproduces en tus proyectos. Esos estudiantes universitarios que acuden al ChatGPT para que le informe cuáles son las aportaciones de Platón, pongamos por caso. ¿Tú no te das cuenta que cuando te metes en el ChatGPT, hablando de las aportaciones de Platón, te va a dar la información sobre Platón que los algoritmos de la GPT consideran oportuno? Os aseguro que el ChatGPT, bueno, lo personifico en el ChatGPT, la inteligencia artificial, cuando le preguntéis sobre enseñanzas, saberes de Platón, no va a decir nada de que en las últimas páginas de la República, que es el libro fundamental de Platón, porque recoge los diálogos con su maestro, con Sócrates, que además de ser algo inmenso, el diálogo entre Sócrates y Platón, vamos, dos almas sublimes, ¿no? Además de ser el diálogo entre ellos dos, tiene la circunstancia de que Sócrates no se conoce que escribiera nada, con lo cual esto es una joya, porque Platón nos acerca el pensamiento y las enseñanzas de Sócrates en el diálogo que en la República mantiene con él. Y por si esto fuera poco, en las últimas páginas se nos narra con detalle una experiencia cercana a la muerte, la de un soldado armenio llamado que muere en el campo de batalla. Cuando termina la batalla, los ejércitos se dan una tregua para recoger los cadáveres, recogen el cadáver de se lo entregan a su familia, y cuando están haciendo los ritos funerarios, vuelve a la vida. Y vuelve a la vida, y en el diálogo de Sócrates y Platón, ni más ni menos, se narra con detalle la ECM que tuvo esta persona. Una ECM además muy curiosa, porque no se quedó en el túnel de luz, sino que llegó incluso al plano de luz. Y no es un párrafo, son varias páginas. Para los que estéis más interesados, ahí tenéis La República, además lo tenéis en internet y en la librería. Es un libro que se vende casi por nada, porque no interesa, parece ser, absolutamente a nadie. Ni siquiera posiblemente a los estudiantes de filosofía, que cuando quieren saber qué es lo que dijo Platón, le dan a la IA para que le haga un resumen. Pero en ese resumen es obvio que se obvian determinadas cosas que en los algoritmos. ¿Cómo voy a hacer referencia a una experiencia cercana a la muerte? ¿O cómo voy a dar detalles de cómo en las ciudades de la Atlántida, en los diálogos de Platón? Ese tipo de cosas se difuminan, desaparecen, se invisibiliza. Con lo que la IA, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos va convirtiendo en un engranaje, porque reproducimos, somos como reproductores. Le damos al botón y queremos que mandamos nosotros, pero no, quien manda es ella, y nosotros nos convertimos finalmente en unos terminales que divulgamos, que reproducimos lo que ella ha puesto a nuestra disposición, con unos algoritmos perfectamente definidos que fomentan cosas e invisibilizan otras. Esto es muy fuerte, pero es así. Y ojo, no estoy diciendo con esto que las tecnologías sean malas, por favor, ya está bien de dualismo. Ahora bien, tenemos que usarla con responsabilidad. Yo no digo que un estudiante, por ejemplo, para hacer un primer acercamiento a la obra de Platón, no le pregunte a la IA, porque te puede dar un esquema que te puede servir como base. Ahora bien, como base, ahora tú tienes que estudiar, tú tienes que leer, tú tienes que complementar. Es tuya la responsabilidad de no convertirte en una especie de loro que repite lo que se ha dicho que es, sin cuestionarse si lo que estás tú reproduciendo es verdad o no. Por cierto, lo mismo que me pasa a mí, os pasa a vosotros con los mensajes que nos llegan a los móviles, que muchas veces los reproducimos sin tomarnos siquiera la más mínima molestia en ver si ese vídeo, en ver si ese mensaje tiene de verdad una coherencia, una sustancia y se acerca mínimamente a lo veraz. Lo reenviamos como si tal cosa, a veces para quedar bien con los amigos.
a veces para que en determinado grupo de WhatsApp yo también tener presencia. Me llega algo que por el título o lo que sea me llama la atención y lo reenvío. Un acto de franca irresponsabilidad. Nos estamos convirtiendo en engranajes, y el engranaje final, por así decir, el más tontón de este contexto tecnológico. Pues bien, cuando hacemos referencia, quiero volver a por lo que he sacado todo esto, que es la importancia que para el nuevo orden mundial tiene la digitalización de la sociedad. Y el Pacto Digital Global, aprobado en el contexto del Pacto para el Futuro, es una clara muestra al respecto. Un pacto para el futuro que además no se queda ahí, sino que tiene como una última perla, bueno, son muchos elementos, no me voy a detener en ello, hay muchos elementos a analizar. El que esté más interesado al respecto, creo que sabéis que trimestralmente hago un informe de actualidad en Ecocentro Televisión. El próximo es el 10 de diciembre a las 19:30 horas en Ecocentro Televisión, a través de internet en directo. Y siempre en la exposición del informe se proporciona también un documento extenso. Y ese documento extenso, os adelanto que para el informe del cuarto trimestre de este año, el que expondré el 10 de diciembre, una parte significativa de sus páginas, tiene casi 30 páginas, una parte de sus páginas, casi 10, se dedican precisamente al Pacto para el Futuro, desgranando todo lo que hay ahí. Pero ahora aquí, en esta especie de síntesis que estoy haciendo, lo que me gustaría compartir con vosotros o con vosotras es que el Pacto para el Futuro incluye en el pacto, esto es muy importante, un informe que Naciones Unidas emitió en marzo del año 2023. En marzo del 2023, el equipo de Naciones Unidas, los expertos de Naciones Unidas, elaboran un informe sobre plataforma de emergencias. Y ese informe era un informe. ¿Qué ha pasado? Que en septiembre del año 24 ese informe se ha incluido en el Pacto para el Futuro, con lo que ya no es un informe, sino que ya forma parte del acuerdo que se ha alcanzado a nivel mundial. Y ese acuerdo, porque ya no es solamente un informe, repito, es un acuerdo, ¿qué es lo que nos dice? Pues para los más curiosos no tiene desperdicio, porque empezaba diciendo que para el año 2024 había quien anunciaba que si nuevas crisis sanitarias, que si grandes emergencias climáticas, que si guerras mundiales. Pues bien, en el Pacto para el Futuro, al recoger ese informe, se hace un análisis detallado de lo que se denominan los shocks globales que puede vivir la humanidad. Por si vuestra imaginación no da suficiente de sí, ellos nos están diciendo los shocks globales que podemos vivir a lo largo de los próximos años. Y cuando se pone, es un listado de una decena aproximadamente de posibles shocks globales, donde incluso se incluye la posibilidad de un evento que venga de fuera de la Tierra. Hasta eso está metido en este Pacto para el Futuro a través del informe de la plataforma de emergencia. Y me parece que está muy claro cuando se lee que lo que nos están diciendo, para que todo esté a la vista, es que yo, que domino el mundo y que en el año 2024 he terminado de poner los cimientos y que a lo largo de los próximos años me voy a ir encargando de poner las plantas del edificio para que en el 2030 le pueda poner la bandera de obra finalizada, para que eso sea una realidad, yo dispongo de un cuadro de mando donde si el tren va bien encaminado, no voy a utilizar nada. Ahora, como yo perciba que el tren se me desvía, voy a dar a uno o a varios botones para que este rebaño de borregos no se me escandile. Y tienen la deferencia con nosotros de decirnos, oye, estos son los botones que tengo a mi disposición. ¿Los pulsarán? ¿No los pulsarán? Todo va a depender de si el tren sigue bien encaminado hacia el 2030 o se desvía. Si ven que se desvía, le damos a un botón, o a dos, o a tres, lo que haga falta para que el tren vuelva al raíl que nos interesa. Ya evidentemente, como ensayo de ingeniería social,
lo que vivimos en el 2020 fue todo un éxito para ellos. Quedó claro que en cuanto que aparece el tema del miedo, en cuanto el miedo se amplifica y continuamente empieza a reproducirse en los medios de comunicación, aquí hay una enorme cantidad de personas que se alinean y están dispuestas a hacer lo que sea, y que están dispuestas incluso a renunciar a parcelas de libertad por una teórica seguridad, hombre, porque lo importante es la seguridad, sin caer en la cuenta que la seguridad sin libertad no es seguridad, es autoritarismo, es despotismo, pero claro, ante el miedo todo eso salta por los aires. Y esa plataforma de emergencias, que ¿cómo se llama?, también está incluida en el Pacto para el Futuro. Con lo que este pacto forma también, es un componente clave de estos cimientos que se han puesto a lo largo del año 24. Pero claro, fijaros, a partir de ahí comienza algo muy interesante. Estamos terminando de poner los cimientos. Esto está bien enfocado hacia el nuevo orden mundial. Esto, los que están arriba lo saben. Y a partir de ahí ha comenzado ya, pero cada vez lo vamos a ver más, comienza una guerra entre ellos, una pelea entre ellos para ocupar los primeros asientos. Todos quieren estar en clase business, o si estamos hablando de un tren, en lo que antiguamente en AVE se llamaba la clase club, que ya no existe, y ahora sería la clase premium, ¿no? el no va más. Todos los que están ahí, en los primeros círculos de la élite, lo que quieren, lo que desean, es estar en los primeros puestos. Saben que el nuevo orden mundial va a llegar y quieren estar en esa mesa. Y a partir de ahí los movimientos son muy interesantes. Por ejemplo, los BRICS. Los BRICS son la cara externa de una parte de la élite. La élite no son uno o dos, son varios. Y están distribuidos, por así decir, por el mundo. Y todos están en pugna para ocupar los primeros lugares. Y eso se ve, la única forma de percibirlo es a escala geoestratégica, los movimientos que utilizando a los países, utilizando a los bloques, están llevando a cabo, pero para decir aquí estoy yo, este es mi poderío, esta es mi fuerza y esto es lo que yo tengo en mi mano para ganarme un puesto y para reclamar un puesto de primer nivel en ese nuevo orden mundial. El BRICS, como os decía, ha incorporado a 5 países más, ya no son 5, son 10, bueno, el 10º, Arabia Saudita, ya está admitido, falta que firme la inclusión, y hay otros 20 que han pedido la entrada, entre ellos, curiosamente, digo curiosamente por su alineamiento con Europa y con la OTAN, que es Turquía, que también ha pedido entrar en el bloque de los BRICS. Hay una recomposición que lo que están pidiendo, lo que están buscando es hacerse notar. Decir, oye, que yo tengo poderío. A mí esto me recuerda un poquito en cuando yo, hace ya muchísimos años, afortunadamente hace ya muchísimos años, cuando estuve en política, dentro de los partidos políticos se celebran congresos. Y claro, todo el mundo quiere tener posiciones en las ejecutivas porque es la forma de garantizar después un puesto institucional. Si tú tienes una gran responsabilidad en una ejecutiva, de un tipo o de otra, pues entonces puedes reclamar después ser diputado, o ser concejal, o ser consejero autonómico, pero para eso tienes que tener peso orgánico, que dicen los partidos políticos. Y a partir de ahí, para tener tu peso orgánico, tienes que demostrar, oye, a mí es que me sigue esta agrupación, y me sigue la otra agrupación, y me sigue gente, y yo tengo detrás mía tanta gente. Esta gente son como cromos que yo llevo en el bolsillo y que pongo sobre la mesa para poner en evidencia el poderío que tengo y que yo, por tanto, me merezco un sitio de primer nivel. Bueno, pues salvando la distancia a una escala mucho mayor, aquí está pasando lo mismo. Los BRICS, la élite que está detrás de los BRICS, que yo diría que, sobre todo en el caso de China, es la élite como más fría, la que más está avanzando con más rapidez en todo lo que tiene que ver con lo virtual y con lo artificial, y con el control ciudadano a través de lo virtual y de lo artificial, pues esa élite que está además englobando a otros países, entre comillas, como bloque, están ahí, detrás del BRICS. Y el golpe en la mesa que han dado es muy importante. Como decía antes, en la reunión de finales de octubre, se ha acordado un sistema de pago virtual en el contexto de los países que pertenecen al BRICS.
los 10 que ya pertenecen y los que se vayan sumando, con el objetivo de quitarle poderío tanto al dólar, fundamentalmente al dólar, como también al euro. Es un sistema de pago virtual basado en criptomoneda, puramente digital, puramente virtual, y hay que entenderlo primero como un avance en el dinero digital, otro más. Pero también hay que entenderlo como un reposicionamiento, como un decir aquí estoy yo, para hacerse valer en orden a coger buenos sillones en esa mesa que se está redefiniendo ahora, cuando ya el nuevo orden mundial se han puesto los cimientos y lo que queda es construir las distintas plantas a lo largo de los próximos años de aquí al 2030. Y finalmente, hay muchas más cosas, pero en fin, resumidamente, las elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas, ciertamente, desde el punto de vista del juego de la élite, podríamos considerarla inicialmente como una sorpresa. Es decir, lo que representa Harris, la que ha perdido, lo que representa Harris, parece que está mejor alineado con la corriente mayoritaria que está ahí poniendo los cimientos y va a construir el edificio del nuevo orden mundial. De ahí que fuéramos muchos, yo el primero, que pensaba que Harris tenía que ganar, que la élite no iba a consentir que en un país que tiene su importancia geoestratégica hubiera como un elemento de disfunción que pudiera alterar sus planes, pudiera alterar su programa, pudiera alterar su agenda de alguna manera. No ha pasado esto. Y no solamente no ha pasado esto, sino que la victoria de Trump ha sido suficiente. Holgadilla. Vamos, no ha sido súper holgada, pero ha sido holgadilla. El que más y el que menos esperaba que estuvieran durante días o semanas debatiendo por los votos de un estado u otro. No. Ha pasado en anteriores elecciones. Ahora no ha pasado. Ha sido todo como muy rápido, como muy fluido. Desde el punto de vista del análisis que aquí estamos haciendo, hay que reflexionar, evidentemente. Y la reflexión que comparto con vosotros es que en los que de verdad están en el círculo 1 de la élite, se ha lanzado un mensaje muy claro de que las puertas del vagón de primera clase está abierta a todos entre ellos me refiero, a ti y a mí no, está abierta a todos ellos, y que lo que hayan hecho hasta ahora da igual, que lo importante es que ahora que se han terminado de poner los cimientos estén alineados. Con lo que yo lo que me atrevo a decir es que lo que significa Trump en la escena, no tanto estadounidense como internacional, que es lo que de verdad importa, pues vamos a percibir, una vez que tome posesión, en enero del 2025, el 6 de enero del 2025, cuando tome posesión, lo que vamos a percibir es que hay un alineamiento con los principios fundamentales de esta agenda. No va a haber una salida de los pies del plato. Y que la única salida de los pies del plato que se permite es como han hecho los BRICS, para hacerse notar. Es decir, las puertas se han abierto. También esto es un mensaje para, permitirme que lo diga así, los que tienen un menor cociente intelectual, entre los que están ahí peleando por estar en el vagón. Y con esto hablo de Europa. Esto es un aviso muy importante a la élite que tiene a Europa como marioneta. Mirad, aquí lo que necesitamos son personas con capacidad de acción, inteligentes. Por favor, no lo estoy defendiendo, me estoy poniendo en su lugar, como lo podría hacer cualquiera de vosotros y de vosotras. Y aquí lo que no queremos son personas pusilánimes que se creen que porque han estado históricamente o llevan unos años detrás nuestra ya tienen ganado el puesto. No, aquí el puesto no lo tiene ganado nadie. Hemos terminado de poner los cimientos, los 5 años que vienen son fundamentales y aquí va a tener su sitio el que se lo gane. Y la élite que tiene a Trump y a Elon Musk como cabezas visibles ha dado un golpe en la mesa muy importante para decir, nosotros estamos dispuestos a entrar en esa dinámica y eso sí, a ganarnos nuestro lugar. Podríamos decir que una élite que es egoica y egocéntrica al máximo, por mor de su agenda y de su programa, ha tenido una cierta dosis de generosidad
de decir, oye, la puerta se abre a todos entre vosotros, y que gane su sitio el que realmente se lo merezca, generando así...